Buenas tardes, los campos hacer en este enlace de grabación es repasar los temas y pues, hacer énfasis en lo más importante. Vamos con los instrumentos de medida, esto ya lo hemos visto en el primer corte. Vamos a enfocarnos hacia lo que nos convence, que es la valoración de los movimientos. Entonces tenemos diferentes baterías, hay valoraciones para movimientos repetitivos, para la postura, para la manipulación de cargas. Tenemos la OCRA, que es una de las principales, y va a permitir analizar el riesgo asociado al origen de trastornos musculoesqueléticos en un puesto o en un conjunto de puestos, evaluando tanto el riesgo intrínseco de estos, así como el índice de riesgo asociado a un trabajador o a dicho puesto. A partir de la evaluación de movimientos repetitivos en miembro superior, tenemos también la VIRA, la GCI, la ORESH, la ANIS, la VIDAR, para valorar la postura. Tenemos la EPR, tenemos las OWAS, que está destinada a analizar el análisis o destinado al análisis ergonómico de la carga postural por excelencia, basado en una clasificación simple y sistemática de la postura de trabajo, eh, combinada con observaciones de las tareas, cuyo objetivo consiste en una evaluación del riesgo de carga postural en términos de frecuencia y gravedad. También tenemos la RULA, que suministra una rápida valoración de la postura del miembro superior, incluye además las de cuello, tronco y piernas. Eh, se enfoca principalmente en el número de movimientos, el trabajo muscular estático, la fuerza que se aplica y la postura de trabajo con el fin de detectar las posturas de trabajo. La REVA, que es un análisis postural específicamente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, productos de la manipulación de cargas inestables e impredecibles, divide el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente para evaluar de forma independiente los miembros superiores por un lado y el tronco, cuello y piernas por el otro. RULA, también está POE, Urban, la GIS, que es la guía técnica para la manipulación manual de cargas, que su descripción es para calcular el riesgo derivado del levantamiento de cargas. El método se basa en la comparación entre el peso límite de referencia, que es el peso adaptable, y el peso real de la carga manipulada, de forma que si este último es mayor que el peso aceptable, se estará ante una situación de riesgo no tolerable. Encontramos también la ecuación de NIOSH, que va a evaluar el manejo de las cargas de trabajo bajo el concepto de que el riesgo de lumbalgias aumenta con la demanda de levantamiento en una tarea. Su intención fue crear una herramienta para poder identificar los riesgos de lumbalgia asociados a la carga física a la que estaba sometido el trabajador y recomendar un límite de peso adecuado para cada tarea en cuestión. También tenemos la LES, la EWA. Recordemos que los elementos de una evaluación ergonómica son tener en cuenta las exigencias de la tarea, las cargas sobre el individuo, que deben tener en cuenta vivencias, experiencias, percepciones y que son de origen subjetivo del trabajador. Vamos con el segundo tema, que es la valoración antropométrica. Entonces vemos que la antropometría se define como el estudio del tamaño, la proporción, la maduración, la forma, la composición corporal y las funciones generales del organismo. El objetivo es describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento nutricional y los efectos del trabajo o de la actividad física. La antropometría tiene cuatro pilares. El primero es las medidas corporales, el segundo es el estudio del somatotipo, el tercero es el estudio de la proporcionalidad, el cuarto es el estudio de la composición corporal. Eh, Algunos requisitos generales para realizar las mediciones métricas son explicar los detalles de la medición, el objetivo de estudio de la persona, firmar siempre un consentimiento informado, un examen físico general para determinar si hay alguna condición que introduzca variación en las medidas, y el lugar donde se va a realizar la medición debe dar privacidad y condiciones ambientales confortables con relación a la iluminación, a la temperatura y a la ventilación. Procurar realizar las medidas en ayuno,
de por lo menos unas 8 horas. Debe evitarse la espera innecesaria a la persona. En estudios con mediciones de larga duración se tendrá en cuenta la hora del día en la que se tomarán las medidas. Las medidas deben tomarse siempre en el lado derecho del cuerpo por convención de la ISAC, que es la de International Society for the Advance of Anthropometry, que tiene como fin que la información cineantropométrica sea válida para el desarrollo científico. Debe utilizarse los métodos y técnicas adecuados planteados por diferentes autores e instituciones. Entonces, entre estas destacamos y vamos a utilizar el ISAC. Hay diferentes tipos de medidas. Pues tenemos medidas de peso cuerpo, tenemos altura del cuerpo, altura al ojo, altura al hombro, altura al codo, altura a la cadera, altura al glúteo, altura a la muñeca, altura al tercer dedo, que es el dedo medio, anchura lateral de los brazos o envergadura, anchura de los codos, largura de los brazos de la vertical, anchura del hombro, tenemos circunferencia del cuello, circunferencia del pecho, circunferencia de la cintura, circunferencia de la cadera, circunferencia de la cabeza y otras medidas como anchura de oído, altura, pero eso va a depender muchísimo del trabajo que necesitemos medir. La mano tiene estas 4 medidas, que es largura de la mano, largura de la palma de la mano, anchura de la palma de la mano y el diámetro de agarre de la mano. Hay otras medidas excedentes que son como la altura de la cabeza sentado, altura de los hombros, altura del codo, altura del cuerpo sentado, altura de los muslos, altura a los dedos, la largura de los muslos, la largura de la rodilla, altura del glúteo, altura de la rodilla. Igual, lo que les digo es que hay que saber seleccionar dependiendo de qué objetivo tengamos y qué labor estaremos evaluando o estudiando. Tenemos también las anchuras, que es la anchura de espalda, anchura de caderas, y en los pies pues tenemos esas 3 medidas: largura del pie, altura del pie, anchura del pie. Hay pliegues cutáneos que se utiliza el plicómetro, que es este aparatico. Lo que se va a hacer es valorar el porcentaje graso, ¿sí? Principalmente. A partir de esas medidas, lo que vamos a sacar es el porcentaje graso inicialmente. Luego se puede sacar el resto de porcentajes, pero el porcentaje que se va a sacar inicialmente y nos va a permitir, se puede decir, estimar el resto, es el porcentaje graso. Entonces vamos a ver la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Se va a medir en milímetros y por medio del picómetro. Hay diferentes tipos de pliegues, son 9. Vamos con el tercer tema, que es las lesiones de columna, de columna vertebral, sus determinantes, sus causas y su tratamiento. El dolor lumbar hace parte de los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, incluyen alteraciones en los músculos, tendones, vainas tendinosas, síndrome de atrasamiento nervioso, alteración de articulaciones o neurovasculares. Las causas son diversas: el crecimiento óseo degenerativo, cambios en el disco o de una herniación, compresión radicular, procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales, condiciones reumatológicas variadas, enfermedades de colágeno o vasculares, deformidades posturales, defectos congénitos o etiología exacta que se desconoce, y es más la mitad de los casos. Entonces, casi siempre todas son de una etiología desconocida. Tenemos la lumbalgia inespecífica o dolor lumbar inespecífico, que es la sensación de dolor o molestia localizada entre el límite inferior de las costillas y el límite inferior de los glúteos. La intensidad va a variar en función de la postura y la actividad física, suele acompañarse de limitación dolorosa del movimiento y puede asociarse o no a dolor referido o irradiado. El dolor lumbar puede definirse de diferentes formas o dependiendo de su origen, puede ser a partir de una protrusión disco, puede ser una excursión discal o un disco secuestrado. Hay algunas ocupaciones que están más propensas a tener desórdenes de espalda baja, como son los operarios de vehículos, los constructores, los trabajadores de servicios, la agricultura,
la industria pesquera y el comercio. Los factores que están ligados a las condiciones de trabajo son las cargas físicas, los factores de organizacional y psicolaborales, los factores relacionados con las condiciones ambientales del puesto y los sistemas de trabajo, los factores individuales como son la capacidad funcional del trabajador, los hábitos y antecedentes y los aspectos psicológicos. La carga de trabajo se va a definir como el conjunto de requerimientos físicos a lo que se está sometiendo el trabajador durante una jornada laboral. Se basa en el trabajo muscular estático y dinámico. La carga estática viene determinada por la postura y la carga dinámica está determinada por los esfuerzos musculares, los desplazamientos y el manejo de cargas. Hay diferentes factores de riesgo asociados con la aparición del dolor lumbar, entre los que encontramos el trabajo físico pesado, el levantamiento de cargas y posturas forzadas a nivel de la columna, movimientos de flexión y rotación de tronco, exposición y vibración de cuerpo entero, posturas estáticas, factores psicosociales y de organización del trabajo. La NIOSH concluye que el dolor lumbar es multifactorial y en su origen también se toma como multifactorial y puede estar asociado con factores y características tanto ocupacionales como no relacionadas con el trabajo. Hay diferentes factores de riesgos asociados con la manipulación de carga, dependiendo de las características de la carga, características de la tarea, características individuales, características del entorno y pues vamos a tener algunas intervenciones en los factores de riesgo. Entonces, los programas de prevención de la salud y de promoción y prevención. Entonces, tenemos que los programas de prevención se fundamentan en el control de riesgos específicos e incluirán los siguientes tres factores. El primero es identificación, evaluación y control de los riesgos presentes en el puesto de trabajo, incluido el entorno. El segundo es la promoción de los estilos de vida y el trabajo saludable. El último es la correcta vigilancia médica. Los programas de prevención deben contemplar varias fases. Entonces, la primera es la identificación de los posibles riesgos causantes de la lesión. La segunda es la identificación de las áreas de mayor riesgo. La tercera es cuando se definen las áreas de estudio, es imprescindible adquirir los conocimientos necesarios para el sistema de trabajo a estudiar. Luego, con los riesgos ya identificados, se debe escoger la metodología a utilizar para la medición y cuantificación del riesgo. Se debe, procesar esa información obtenida y los mecanismos de acción para prevenir y controlar el riesgo. Los resultados obtenidos se presentan a los actores del sistema del trabajo estudiados. Se plantea además las estrategias de intervención y el nivel a nivel organizacional o de ingeniería que permitan el control efectivo de dichos riesgos identificados. Entonces debemos mejorar el sistema de trabajo, hacer mucho énfasis en el diseño de los puestos de trabajo y tener pues presente las alternativas de prevención del dolor lumbar en específico que venir orientadas a eliminar el riesgo, a mitigar el riesgo y a hacer una intervención en las condiciones individuales que predisponen a ese riesgo. Entonces, uno de los factores más comunes de las preguntas es que si el uso de cinturón ergonómico lumbar es un mecanismo de prevención para el dolor lumbar en específico. Entonces, el soporte lumbar o cinturón ergonómico no debe ser utilizado en el trabajo como una intervención preventiva para el dolor lumbar. Los soportes lumbares no son efectivos para la prevención del dolor lumbar ocupacional en específico. El uso de órtesis, plantillas, tapetes pueden ser útiles, no es necesario suministrarlos, no tienen ningún efecto en la prevención del dolor lumbar. Con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, entonces se debe uno preguntar o cuestionar qué trabajadores deben ingresar al sistema de vigilancia del dolor lumbar relacionados con el trabajo y son los que se encuentran expuestos primero a la actividad laboral de manipulación de cargas, de movimientos repetitivos de flexión de tronco y vibración, también los aspectos psicológicos y organizacionales tales como el trabajo monótono, falta de apoyo social, inconformidad con el trabajo y un bajo posibilidad de subir en la escala laboral. Dentro del tratamiento, pues se debe tener como parte del tratamiento integral del dolor lumbar en específico, los profesionales de salud deben informar al paciente que esta es una entidad autolimitada y que no implica enfermedad o lesión orgánica grave subyacente. Además, es necesario la educación específica en cuanto a las características clínicas y de control de riesgos relacionados. Ahora bien, otra pregunta es que si el reposo de la cama
eh, es una medida de tratamiento efectiva para los casos de dolor lumbar relacionados con el trabajo. Entonces, no es recomendable el reposo en cama para dolor lumbar en específico que no genere limitación funcional importante. En caso en que se presente reposo en cama, no se prolonga o no se debe prolongar más de 2 días. Es importante enfatizar en que la actividad de la vida diaria, según tolerancia, es una indicación indispensable para disminuir la intensidad de dolor y promover rápida recuperación. Con respecto al dolor lumbar, obviamente también en ocasiones hay que hacer cirugía. Hay diferentes programas de rehabilitación, donde un programa de rehabilitación laboral debe tener un abordaje multidisciplinar, entonces debe tener el clínico ocupacional, el funcional y fisiológico, el educativo y comportamental, y ergonómico y organizacional. Hay que ver nosotros como profesionales de cultura física en cuál encajamos. Hay diferentes etapas para evaluación y el manejo de esas personas que están ya lesionadas. Vamos finalmente con el último tema, que son las lesiones de miembro inferior, las terminantes, causas y tratamientos. Entonces tenemos fracturas de cadera, tenemos lesiones de menisco de rodilla, de ligamentos de rodilla y lesiones en pie y cuello de pie. Las fracturas de cadera, pues son la fractura de la cabeza del fémur, el cuello femoral, los trocantes y la región interna subtrocanteica. No se cuenta el acetábulo. Es una de las lesiones más comunes, aproximadamente el porcentaje de los casos ocurren en personas mayores de edad. Hay diferentes riesgos que van a mejorar o no el pronóstico de esas lesiones, como la edad, la historia de fracturas de cadera materna, aumento de peso en los últimos 25 años, reducción en la altura en los últimos 25 años, entre otros. Hay también diferentes clasificaciones dependiendo del compromiso óseo que tenga la fractura. El mecanismo general de la lesión cadera es un impacto directo en la región del trocánter mayor y a menudo está asociada con una rotación externa forzada de esa extremidad. Hay diferentes manifestaciones clínicas, dependiendo si es mínimamente desplazada, vamos a ver un escaso dolor, si son fracturas con desplazamiento clásico, la extremidad inferior va a estar acortada y en rotación externa con dolor significativo durante la flexión y la rotación de la pierna. Si hay fracturas asociadas con impacto de alta energía, pues es difícil el diagnóstico. Algunas información de imágenes diagnósticas. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En caso de ser conservador, requiere un periodo de inmovilización muy prolongado con una tasa de mortalidad, morbilidad y mortalidad y unas complicaciones muy altas. El tratamiento quirúrgico, que se va a enfocar a reducir y fijar esa fractura. Tenemos mortalidad después de esto, es regularmente alta y muchas veces hay complicaciones por lesión de los vasos y las venas que hay alrededor de esta articulación y arterias. El tratamiento fisioterapéutico se divide en 3 fases: protección máxima, una protección moderada o mínima. Vamos con las lesiones meniscales de rodillo, entonces recordemos que tenemos 2 meniscos y que se van a insertar en la tibia mediante astas. Algunas generalidades son la inervación, que tiene terminaciones libres nerviosas que van a dar información sobre el estímulo doloroso, propioceptivos, que van a dar información sobre la ubicación de los cuerpos anteriores y posteriores, mecanorreceptores, que van a dar sensibilidad profunda. Las funciones del cartílago tenemos que son 4: la amortiguación de las fuerzas, proveer estabilidad a la rodilla, ayudan a la lubricación de la rodilla, interactúan con el cartílago dándole protección y ayudan a la nutrición. La epidemiología, las lesiones meniscales alcanzan su pico entre los 31 y los 40 años, entre los 12 y los 20 años. El mecanismo de lesión casi siempre es un pie fijado en el piso y una rotación de la rodilla a alta velocidad. Diferentes tipos de lesión, las rupturas de los ligamentos, diferentes tipos. Los síntomas son dolor en la parte interna y externa de la rodilla, de la articulación antes o después del ejercicio. En hiperflexión en extensión también hay dolor. El movimiento de la rotación del pie y la pierna hacia afuera con la rodilla flexionada aumenta el dolor.
Hay un bloqueo de movimientos de la rodilla en forma espontánea en ciertas posiciones. Hay una claudicación que es como un vencimiento de esa fuerza, como una cojera. El diagnóstico se enfoca en historia clínica, exploración clínica, viendo los signos funcionales. Algunas pruebas diagnósticas son McMurray, son el de Apley, en la cual se hace presión, se pone el paciente en decúbito prono, rodilla flexionada, se hace presión sobre el talón y mueve el pie ya sea a inversión o eversión. Si hay dolor en la inversión, menisco medial. Si hay dolor en la inversión, menisco lateral. Steinman, Bragar. Eh, la radiografía también es útil. No, mentira, la radiografía no es nada útil para la lesión de menisco porque no se alcanza a ver. Y pues la única, pues la más recomendable sería la resonancia nuclear magnética. También tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento, según cada fase, la fase aguda, la fase posterior, la fase avanzada, lesiones ligamentosas de la rodilla, entonces tenemos principalmente cuatro ligamentos: ligamento lateral interno, ligamento lateral externo, ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior. Los esguinces van a ir de grado 1 a grado 3, depende de la ruptura o el porcentaje de fibras rotas. La primera simplemente es una ruptura mínima del 10%, la siguiente es una ruptura del 20 al 40% y la tercera es una ruptura del 100% de las fibras. Los ligamentos tienen algunas funciones. Hay diferentes mecanismos de lesión para cada tipo de ligamento o en donde se va a ver afectado un tipo de ligamento específico. Hay diferentes síntomas también según el ligamento afectado y hay pruebas para cada uno de los ligamentos. Estas de Valgo nos va a darse, nos va a hablar sobre lesión, principalmente ligamento lateral interno y en ligamento cruzado anterior. El contrario, tenemos las pruebas de cajón posterior y anterior. La de cajón anterior, pues nos va a hablar sobre una lesión de ligamento anterior y el de cajón posterior, de ligamento posterior. También se utiliza el diagnóstico por medio de resonancia magnética. Hay tratamiento conservador para cada una de ellas. Se utiliza regularmente el uso de órtesis para la recuperación. Y si ahí ya es de grado 3, pues se recomienda o es casi obligatoria una cirugía. Hay diferentes técnicas de cirugía. Se utilizan los aloinjertos y hay diferentes fases de la recuperación. En el pie y en el cuello del pie encontramos diferentes síndromes. El primero es el síndrome de túnel tarsiano del tarso, que es muy parecido al síndrome de la mano, pero se va a dar en el pie. Tenemos fracturas del plafón tibial. Tenemos la fascitis plantar, que se define como la inflamación del tejido fibroso, que es la fascia plantar, que abarca la planta del pie, desde el talón hasta los dedos. Los síntomas incluyen dolor en la región plantar y a la presión y al caminar. Las causas son actividades recreativas o laborales por sobreuso, daño en la articulación general, permanente uso en tiempo de pie, correr, mala postura, sexo excesivo y infecciones. Sea por un mecanismo de molinete. Dentro de los tratamientos que más conocidos son el reposo, órtesis, crioterapia, calor local, hidroterapia, medicamentos como AINES, fisioterapia, usamos ultrasonido, masaje, también se deben hacer pruebas de ejercicios en arcos de movimiento, fortalecimiento muscular, propiocepción y estiramientos de los músculos o el componente posterior, que sería el gastrocnemius. También hay tratamiento quirúrgico de los peores casos y crónicos. En este se enlaza el espolón calcáneo, que las articulaciones del pie son expuestas a movimientos de mayor o funcionalidad, lo que conlleva un aumento en el estrés de las estructuras, así como de los ligamentos. Los músculos como el tibial posterior se alteran ya que son de rápida o tienen una rápida fatiguabilidad,
al controlar o el contraerse en exceso durante el movimiento. Una fascitis plantar crónica pues puede eh, determinar o puede terminar o convertirse en un espolón calcáneo, que es este. Entonces una fascitis plantar puede llevar a este tipo de lesión. Los celomas, que son los callosidaes, el alus valgus, que es, puede decir coloquialmente el juanete. Listo, muchachos, muchas gracias. Espero que les vaya muy bien en el parcial.